Hola, soy Juan Esteban León Rodríguez de la materia de diseño de base de datos. Tengo 20 años y como estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD, poseo las habilidades destacadas en el trabajo colaborativo como la capacidad de liderar equipos y contribuir con ideas innovadoras para la resolución de actividades. A continuación, hablaré de la evolución histórica de la base de datos con el pasar de los años, empezando por los años 60, donde surge la necesidad de almacenar y organizar grandes cantidades de información de manera estructurada, donde se introduce el modelo de datos jerárquico, organizando los datos en una estructura de árbol con registros vinculados y el desarrollo de los primeros sistemas de gestión de base de datos, como lo son SGBD o como IMS de IBM. Luego llegamos a los años 70, donde se introdujo el modelo de red para permitir relaciones más complejas entre los datos. Desarrolló los primeros SGBD relacionales como el RBDMS de IBM y estandarización del lenguaje SQL como el estándar para interactuar con bases de datos relacionales. Ahora, continuamos con los años 80, donde se amplió la adopción de los SGBD relacionales en la industria, donde se introdujeron el modelo de entidad-relación ER para facilitar el diseño de la base de datos complejas y el desarrollo de la teoría de la normalización para asegurar la integridad de los datos en bases de datos relacionales. Continuando con los años 90, auge de Internet impulsó la necesidad de bases de datos para almacenar y gestionar datos web y el desarrollo de bases de datos orientadas a objetos para manejar datos complejos. Y ahora, en los años 1000 en adelante hasta la actualidad, llegó el surgimiento de las Big Data con el crecimiento exponencial de datos, donde se desarrolló de base de datos no SQL para manejar datos no estructurados y semiestructurados de manera eficiente, y la popularización de bases de datos en la nube, ofreciendo escalabilidad, disponibilidad y facilidad de administración. Ahora seguiré con los conceptos seleccionados. Las bases de datos son colecciones organizadas de datos fundamentales en el mundo digital, la cual tiene como conceptos el sistema de gestión de bases de datos, también conocido como RDBMS, las cuales son plataformas como MySQL y SQL Server gestionan y manipulan eficientemente las bases de datos. Luego, el modelo de datos relacional es capaz de organizar los datos en tablas como filas y columnas, facilitando la relación entre conjuntos de datos. Luego, el SQL, o también conocido como Structured Query Language, es el lenguaje estándar para manipular y consultar bases de datos relacionadas. Siguiendo ahora con la seguridad y permisos, los cuales se gestionan para proteger la información sensible y controla acceso a la base de datos. Por último y no menos importante, el Big Data y no SQL, los cuales son tecnologías que manejan grandes volúmenes de datos no estructurados, abriendo nuevas posibilidades en el análisis de los datos. Ahora seguiré con las tendencias, donde en la evolución, en el manejo y análisis de datos, en el área digital actual, el Big Data y el análisis avanzado se ha convertido en los pilares fundamentales para las empresas, ya que estos nos permiten manejar grandes volúmenes de datos y ofrecen capacidades avanzadas de análisis y procesamiento, donde también están incluidas las bases de datos no SQL. Las bases de datos no SQL están diseñadas específicamente para manejar datos no estructurados y semiestructurados. Recordemos que esto nos proporciona flexibilidad y escalabilidad para adaptarse a diversas necesidades de almacenamiento de los datos. Continuando con la gestión en la nube, la gestión de base de datos en la nube está en aumento, siendo una tendencia dominante en la actualidad, ya que esto nos ofrece flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad, eliminando la necesidad de infraestructura local costosa, donde también incluimos las bases de datos distribuidas, las cuales permiten la replicación de datos en diferentes ubicaciones, ya que esto nos garantiza la disponibilidad y la velocidad de acceso, crucial en entornos empresariales de alta demanda. Incluyendo también la automatización y la autooptimización, las bases de datos modernas incorporan capacidades de automatización y autooptimización, ya que esto les permite ajustar su rendimiento según las cargas de trabajo, optimizando la eficiencia operativa. También vamos a incluir el blockchain y las bases de datos inmutables, las cuales ofrecen un registro seguro e inalterable de transiciones, ya que esto nos proporciona transparencia y confianza en entornos donde la integridad de los datos es crítica. Ahora, con el siguiente ejemplo, daré una explicación más específica de cómo funcionan las bases de datos. Supongamos que tenemos una pequeña empresa de venta de productos electrónicos y necesitamos gestionar nuestro inventario, ventas, clientes. Pues para esto necesitamos utilizar una base de datos para almacenar toda esta información de manera organizada, accesible, etc., la cual debe contar con los siguientes requisitos.
Pues principalmente necesitamos las tablas, las cuales son necesarias ya que almacenan diferentes tipos de datos. Como pueden ver en la pantalla, ahí están las diferentes tablas. Los datos pueden ser tipo clientes, como en nombre, dirección, número de teléfono, etc. También puede ser los productos, los cuales deben tener detalles sobre los productos que venden, como el nombre del producto, el precio, la cantidad de stock, etc. También pues están las ventas, las cuales son las ventas realizadas, información de la fecha de venta, el cliente que realizó la compra y los productos comprados y el monto total. Y ahora lo siguiente, que es la explicación más importante para realizar correctamente la base de datos, son las relaciones. Como pueden ver, estas líneas que unen a las diferentes tablas, las relaciones son las claves primarias y claves foráneas, las cuales son necesarias, ya que se tiene una columna para almacenar la información relacionada con otra. Ahora, como conclusión, y pues como al final del video se explica, en resumen, las bases de datos han experimentado un crecimiento exponencial en su capacidad de almacenar y organizar y recuperar los datos, lo que ha impulsado avances significativos en diversos campos, desde la gestión empresarial hasta la investigación científica. Este crecimiento ha convertido a las bases de datos un pilar fundamental de la revolución digital, ya que facilita el almacenamiento y la gestión eficiente de grandes volúmenes de datos, lo que a su vez permite la toma de decisiones informadas basadas en análisis de datos. Además, la capacidad de acceder rápidamente a grandes cantidades de datos ha transformado la forma en que interactuamos con la información, siendo las bases de datos un núcleo de muchas tecnologías que han cambiado nuestra forma de vivir y trabajar actualmente. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado y yo soy Juan Esteban Rodríguez, muchas gracias.